Ya, para recordar un poquito, ¿cierto? Que en este circuito, es un circuito mixto, donde tenemos dos resistencias en paralelo, la R1 con la R2, y una resistencia que va a terminar siendo en serie a la resistencia resultante de la esta paralelo. La resistencia paralelo, como son dos solamente se puede utilizar esta fórmula cuando son solamente dos resistencias en paralelo. Si son más de dos, tienen que utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que era la fórmula general. En este caso, la resistencia equivalente o en paralelo que nos va a dar acá va a ser de 3,3 ohm. Por lo tanto, nos quedaría un circuito en serie con una resistencia 3 más una resistencia en paralelo equivalente, ¿cierto? Que era la de 3,3 ohm. Sumamos la resistencia en paralelo más la resistencia 3, que son 3,3 ohm más 20 ohm, y el resultado va a ser la resistencia total de 23,3 ohm. Acá tenemos resuelto, ¿cierto?, el circuito mixto. Volvemos al circuito original, donde tenemos la fuente de tensión, ¿cierto?, nuestro voltaje, tenemos nuestra resistencia y la corriente total del circuito, ¿cierto?, que es la que está circulando y atravesando la resistencia. Para eso vamos a hacer unos ejercicios, más bien dicho, ustedes van a hacer unos ejercicios que son los siguientes. En el primer ejercicio me pregunta, ¿cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios con una tensión de 12 volts? ¿Cuánto sarra eso? Seis. ¿6 qué? ¿6 kilos? ¿6 garrafas? 6 ohm. Ah, correcto, porque en la ley de Ohm nos va a salir que la resistencia va a ser igual al voltaje dividido por la corriente. La corriente. Y eso son 12 volts dividido por 2 amperes. Por lo tanto, 12 dividido por 2 son 6 ohm en este caso. La segunda consulta dice, calcular la intensidad de corriente que circula por un dispositivo de 2000 ohm de resistencia y aplicarle una diferencia de potencial, una tensión o un voltaje de 200 volts. 0,1 amperes. Afirmativo. ¿Todos siguen la idea? Sí. Para sacar la corriente sería el voltaje dividido por la resistencia, 200 dividido por 2000. 0,01. Correcto. Son 200 dividido por 2000. En la tercera, claro, dice calcular el voltaje, la tensión o la diferencia de potencial, como quieran llamarlo ustedes, existente entre los extremos de una resistencia de 100 ohm, por la que circula una corriente de 0,1 amper. Por lo tanto, mi voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. Por lo tanto, es 100 por 0,1, 10 volts. En la siguiente consulta, dice, si por una resistencia de 15 ohm circula una intensidad de 30 amperes, ¿qué diferencia de potencial se creará? 450 volts. Causal. Afirmativo. Si un conductor tiene en sus extremos una diferencia de potencial de 220 volts
y su resistencia es de 100 ohm, ¿qué intensidad circula a través de él y en qué sentido? ¡Oh, qué buena! Son 22 amperes, pero el sentido no entiendo. Son, ¿cuántos amperes me dijo? 22. ¿Seguro que son No, 22? 2,2. Ah, ahí suena mejor. Me comí la coma. ¿Y cuál es su Maravilla. sentido de corriente? Ya no cago. Sí. ¿Cuál es el sentido de la corriente? ¿Cómo se puede? Ahí está. La pregunta es, aquí indica que este es el sentido corriente. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Sí, es verdad. ¿Todos estamos de acuerdo que es verdad? Sí. Falso, falso, falso. Voy a explicar ¿Cómo? qué es lo que es la corriente. ¿Se acuerdan que la definimos al principio? ¿Qué es la corriente eléctrica? El... ¿Es el flujo de Es qué la cosa? intensidad. Es la intensidad. ¿Qué es? El flujo de... La cantidad de la carga. Electrones. Bien, no tuve que devolverme, ¿eh? Me sirvieron. ¿El qué? ¿El qué? El flujo de electrones, así que está yendo de derecha a Es el izquierda. flujo de electrones en un circuito, ¿cierto? Eléctrico. Por lo tanto, ¿qué son los electrones? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, la lógica diría que los electrones parten por aquí y llegan allá. Por lo tanto, ¿qué sentido es la corriente? Oh, De derecha a izquierda. Ahora, ¿por qué se coloca siempre en ese sentido la corriente? Para mantener el signo, porque si no, la corriente sería un signo negativo. Entonces, para los cálculos, es mejor ese sentido. ¿Se entiende, no? Por una cosa práctica. Ahora, como ya son unos genios y dominan fielmente esto, vamos a realizar ese circuito ustedes. Listo, Barbosa, ahí te dejo la tarea. Nos vemos. Ya quedan tan rápido, veamos cómo va esto. uf, ya. Tienen 5 minutos para hacerlo. Con eso tienen de sobra. Buena, gracias. No, háganla tranquilamente. Necesito que lo hagan así paso a paso como lo hicimos delante. Cada uno a la velocidad de cada uno. Lo importante es que lleguen a un valor. Importante que el Joshua no hable. ¿En qué estamos, profe? Oh, Llegué ¿qué pasa tarde. con nuestro amigo Joshua? Que hace las cosas muy rápido, no deja hacer uno las cosas. Puta, perdón, weón, estoy muy adelantado a mi año, parece. Sí, tienes que Estoy ya atrasado. Tan. Profe, ¿son 5 bolos o 15 bolos? Son 15 volts. Ah, ya, pues ve. Sí, que No se es para la ve. tarea. Son 15 volts. La resistencia 1 es de 10 ohm, la resistencia 2 es de 20 ohm y la resistencia 3 es de 10 ohm. ¿Qué circuito sería este? ¿Cuál? Serie, paralelo, mixto. Mixto. Correcto. Acuérdense, el voltaje es de 15 volts, la resistencia 1 de 10 ohm, la resistencia 2 de 20 ohm y la resistencia 3 de 10 ohm.
Por lo tanto, esto es un circuito mixto. Son 0,9 amperes, profe. Aquí tenemos un dato, 0,9. Necesitamos que lo cotejemos. Redondeado para 1. Dale, mi hermano, ahí te hablo cuando vaya para allá. Nos juntamos ahí, pues, para que vaya a bajar. ¿Cuánto te dio yo? Me dio 0,88, lo redondeé para 0,9 y después se redondea para 1. También me dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún otro dato? Hermano, yo tengo aquí algo malo. Súbete al tema, ¿qué pasa? Hola. Amor. Baja tema. Sí, sí. Profe, ¿puedo ponerlo de nuevo? Al tiro. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, ahí. Sí. Y como último ejercicio, ese que está ahí en la imagen. Circuito paralelo.
Necesito la resistencia total y la corriente total. Me perdí en la otra, no entendí. Ahí. Necesitamos la resistencia total y por lo tanto la corriente total. Tenemos que nuestra tensión es de 50 volts, la resistencia 1 es de 15 ohms, la resistencia 2 de 5 ohms y la resistencia 3 de 30 ohms. Oiga, profe, ¿Sí? una consulta, pero no es de la clase. Lo de ¿Qué nos la ofrece? profesora esta de lenguaje, La ¿para profesora Pamela. cuándo era la entrega del trabajo? Que enviárselo en esta semana, lo más antes posible, pues supone que ya deberían habérselo enviado eso. Sí, pero el plazo máximo que había dicho usted. No, yo creo que de aquí al viernes la pueden enviar tranquilamente. Ah, ya, bueno, gracias. Pero no lo vayan a enviar el viernes a las 12 de la noche, pues. La idea es que lo envíen lo antes No, posible. porque para hacerlo antes de la fecha Sí, de entrega, háganlo con tranquilidad y se lo envían a la profesora Artito. que yo lo había hecho, pero se lo mandé incompleto. Estaba muy difícil la pregunta. Profe, 50 volts. Sí, 50 por es el de Ya. allá. Dime.
Ah, espectacular. Sí, porque el miércoles, claro, excelente, porque acuérdate que con el miércoles queremos empezar con el asunto de potencia para llegar a la potencia de los motores. Excelente, para que vean los semiconductores. Sí, 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 no, está súper porque tú caché que esa es la idea. ¿Ya qué resistencia total tendría ese sistema? Sí, yo creo que lo tengo. 2,2. Eso me dio. Ya. A ver, veamos por qué 2,2. ¿Que alguien tiene otro valor? Eso me dio a mí. Ahí me dio 4,2. ¿Ya? ¿Alguien da más? No sé, eso es lo que me dio a mí. No sé si lo hice bien, no estoy muy seguro, por eso no. Bueno, para eso estamos, para aprender, ¿o no? Sí. Yo estoy claro que me equivoqué, pero igual correcto. Eh, déjame abrir una, para poder trabajar acá. Ven Pine, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Acuérdense que nosotros teníamos que iba a ser
debemos usar esa fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Por lo tanto, R1, ¿cuánto es? 15, 15. R2 5, y R3, 30. ¿cierto? Entonces, vamos a eliminar estas que están acá y vamos a colocar estas que están acá. Por lo tanto, el mínimo común denominador, ¿cuánto va a ser? 30. Correcto, 30. Entonces, yo voy a decir el 15 en el 30, ¿cuántas veces cae? 2. 2. 2 por 1, bueno, va a ser 2, ¿cierto? Ya lo sabemos. El 5 en el 30, ¿cuántas veces cae? 6. Y el 30 en el 30, 1. por lo tanto, ¿cuánto tenemos ahí? 2 más 6 más 1. 9. 9. 9. Excelente. Y ya sabemos que para que esto funcione, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar vuelta acá, ¿cierto? Darle vuelta. Correcto. Entonces me quedaría Sí. 30 dividido Dividido en 7. en 9. Ah, está bien la de Gabriel, yo me equivoqué. Ya estaba Darían preocupado puros porque 3 si no me equivoco. era el único que me daba un número diferente. ¿Y eso cuánto es? Darían puros 3 si no me equivoco. 3,3. Sí. Periódico. Exactamente. Por lo tanto, podemos decir que nuestro resultado va a ser 3,3, ¿sí o no? 3. Y ya estoy viendo el error que tengo. Ahí está, pues vamos como avión. Avión en picado, sí, pues, hermano. ¿Cuánto era el voltaje? Alto el énfasis. 50. 50. Por lo tanto, Dale la tu corriente, cali. la corriente total ¿cierto? La corriente total va a ser igual a Al voltaje para 50 la resistencia. Puros 15. va a resultar que mi corriente total va a ser 15,15 ¿no? amperes. Buena. Vamos bien. Ahí está. Y esta es mi resistencia total. Estas son las dos preguntas que hicimos. Va a ser 3,3 ohms.
Increíble. ¿Estamos? Sí, De que no es difícil. Ya, no, no es jóvenes, difícil, lo que pasa es que estamos Es dormidos. medio enredado, pero es fácil. si es fácil al final. Realicen los trabajos, por favor, envíenlos, todos los que de inglés, de lenguaje, de historia, de todos los que tengan para que los coloquemos al día con eso con los profesores que igual están preocupaditos. Ah, no, Y no, todavía no se escucha, weón, no sé qué me dijiste. Profe, se lo envío a usted igual por si acaso todo. como A quieran, usted y jóvenes, a ustedes los saben otros que yo profes. soy materia dispuesta. Ah, Me lo envían a mí ¿qué le nomás, pasa no hay ahora? problema. Ni un problema. Y yo lo reenvío como quieran ustedes. Lo importante es que lo entreguemos. Ya, chiquillos, un abrazo para todos. Cuídense, los vemos el Ya. miércoles. Cuídese, profe, que le Igual, vaya profe, bien y cuídense. felicitaciones eso con su sobrina o con lo que Con mi sea que nieta. haya tenido. Con ¿Por su qué Nieta. nieta. será eso? Ya, niños, cuídense, un abrazo. Cuídese, Un profe. abrazo, profe. Chao. Paulín. Dime. Che, nació anoche.